Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a un nuevo episodio de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Este show o este programa de podcast que ya lleva más de 55 episodios. Y este programa que nació el año pasado, el año 2020, en plena pandemia, con esfuerzo y trabajo, ha estado creciendo y haciendo también estos lives vía LinkedIn, que luego quedan como grabaciones del podcast. Para mí es un honor poder en la conversación de hoy, en el episodio de hoy, poder contar con la presencia de una persona que tiene una vasta experiencia en temas de desarrollo de liderazgo, en temas académicos, en temas también de alpinismo. Ahí vamos a pedir que nos cuente su experiencia a Rodrigo Jordán, también como profesor en la Universidad Católica por tantos años, y para mí es un honor poder contar con la presencia de Rodrigo Jordán en esta conversación. Mientras la gente se está conectando, y para aquellos que ya están conectados, los quiero invitar a que puedan participar de esta conversación que voy a tener con Rodrigo Jordán, dejando sus comentarios y sus preguntas, de hecho, en el chat, ya que esto está siendo transmitido streaming live vía Facebook, LinkedIn y YouTube. Y por lo tanto, la idea de hacer estos lives es que realmente sean lives, o sea, vivos, en vivos, para que así la conversación que yo voy a tener con Rodrigo también pueda ser permeada con comentarios o preguntas de la gente que está escuchando esta conversación. Yo los quiero también dejar invitados a todos aquellos que quieran poder acceder a todo el material que ya ha sido grabado de forma gratuita. Eso está disponible. Pueden buscar mi podcast en Spotify, o sea cual sea la plataforma que tú usas para escuchar podcast. Estoy en Spotify y en Apple Podcast. Y ahí me puedes buscar por mi nombre, Gabriel Furman, o directamente el nombre del programa, que es Sazonando tu Liderazgo. El foco de este programa, de este podcast, yo lo creé con el propósito de generar impacto real y pragmático a nivel organizacional y social a través del desarrollo de herramientas de liderazgo, comunicación, desarrollo también de la confianza personal. Y por lo tanto, cada uno de estos episodios tiene un componente reflexivo, conversacional, y también a la vez con tips e ideas prácticas que puedes llevar de forma directa a la práctica hoy en tu vida laboral. Quiero darte la bienvenida, Rodrigo, a este espacio de conversación, a este episodio, y gracias por estar aquí con nosotros. No, encantado, Gabriel. Gracias por invitarme. Un honor, un privilegio estar contigo, así que feliz. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Rodrigo. Y es increíble cómo creo que es algo que me ha sucedido con muchos invitados anteriores que en realidad no nos conocemos mucho, y un par de contactos por aquí, por LinkedIn, después un WhatsApp. Y te quería agradecer esa como generosidad y amabilidad que has tenido siendo tan ocupado de poder estar aquí con nosotros. Mira, pudiendo, como se dice en buen chileno, encantado. Si yo efectivamente tengo una agenda bien loca, bien intensa, sobre todo ahora con todo esto que está pasando en la Constitucional. Nosotros fuimos como un grupo de independientes, se llama Independientes No Neutrales, así que estamos, de hecho, hoy día en la mañana tuve varias reuniones, en fin, pero pudiendo y acomodando la hora que tú tuviste la gentileza de, no es problema, así que encantado.
Muchas gracias. Yo antes de pasar al tema que conversar acerca de liderando desde la cumbre del Everest y cómo enfrentar las tormentas, quería conectar un poco más contigo como persona y quería preguntarte qué actividades te gusta hacer a ti fuera de lo laboral. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo tengo la fortuna de trabajar en lo que me gusta hacer, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, hablando de liderazgo, hacemos lo que llamamos unas aventuras de liderazgo, o en inglés Leadership Ventures, donde traemos alumnos de universidades de todo el mundo a lugares muy recónditos en Chile, Atacama, la cordillera de los Andes, Patagonia, incluso Antártica. Entonces, bueno, ahora en pandemia no lo hemos hecho por la pandemia, pero en general hace más de 20 años que hacemos el programa. Entonces, voy a inventar en Patagonia, en Tierra del Fuego, qué sé yo, en la isla Navarino, en Puerto Williams, 10 días con un grupo de alumnos universitarios haciendo una mini expedición de liderazgo. Entonces, eso me encanta hacerlo porque me gusta mucho el montañismo, como tú muy bien dices. Entonces, como que no tengo la división entre lo laboral y lo que me gusta hacer. Pero bueno, eso es una parte. Y lo que más me gusta hacer es leer. Me gusta mucho. Me cuesta, sí, porque como hago muchas cosas me quedo dormido en la segunda página, pero me gusta mucho leer. Y cuando ya estoy destruido, ver series hoy día con el mundo de los Netflix y los HBO Max y qué sé yo, hay series realmente documentales y series también súper interesantes. Entonces, eso. Quería poner un poco más de foco ahí en lo que estás dedicado hoy día laboralmente. ¿Cómo describirías tu principal actividad hoy como profesional? Mira, a mí me gusta clasificarme como profesor. Yo ya tengo más de 60, entonces ya puedo decir que soy profesor. Hasta antes no decía, porque era un poco, ¿no? Uno a los 20 años es difícil ser profesor, porque no cacha mucho. ¿No? Está bien, tiene ganas, pero tiene poca experiencia. Pero un profesor bien particular, porque todos mis cursos, todos mis programas de educación, todo lo que hacemos en Vertical, que es la compañía que yo fundé, más lo que hago en las universidades chilenas como internacionales, funcionan un poco al revés de lo que es una clase tradicional. Entonces es un profesor medio raro. Normalmente una clase uno pasa una materia y después hace un examen, si aprendió o no esa materia. Yo lo hago al revés, ¿no? Hago la prueba antes y después extraemos de esa prueba los aprendizajes necesarios. Entonces, volviendo al Era ejemplo que te ponía. interesante esa metodología, como desde la prueba se extrae el aprendizaje. Y cuando dices, Claro. hago la prueba primero, ¿a qué te refieres específicamente? Si nos pudieras dar un ejemplo. Pues lo que te estaba contando. Nosotros llevamos a estos cabros, a estos alumnos, a estos participantes, a una expedición aquí a la Cordillera Central, ¿no? 3 días aquí al plomo. Saben poco de montañismo, saben poco, ¿no? Algunos han acampado alguna vez, pero saben poco. Entonces ya, o sea, y armamos a la salida, mira, aquí está toda la comida que ustedes pueden escoger. Y ustedes escogen, ustedes verán qué comida llevan. ¿Me explico? Aquí están las carpas, qué carpas llevan, etcétera. Y van y contrariamente a lo que hace un guía de montaña que va adelante mostrando el camino, nosotros vamos atrás. Y ellos tienen que, bueno, ustedes tienen que llegar a la cumbre del plomo, vean cómo lo hacen. Pues. Y el primer día entonces se pierden, cometen errores, etcétera. Pero al final del día tenemos una larga conversación de 1 o 2 horas. Y bueno, ¿qué aprendieron hoy día? ¿Qué pasó hoy día? Bueno, es que, voy a ponerte a ti, Gabriel, que era el líder, nunca especificó lo que íbamos a hacer. Pues, bueno. O sea, él sabía lo que íbamos a hacer, dijo, síganme lo bueno, pero yo nunca supe, entonces no sabía que no nos repartimos el trabajo. Pucha, nadie nos dio instrucción. ¿Me explico? Entonces, el que está escuchando, el otro, al día siguiente, cuando le toca liderar a él, porque vamos rotando el liderazgo día a día, ya ¿sabéis qué? Vamos a tomar un poquito, y así van aprendiendo. Y al final de los 3, 4 días, al final de la semana, se escribe un documento. Todos los aprendizajes, una especie como de checklist. ¿Ah? Mira todo lo que yo puedo hacer como líder.
Y con eso construye, entonces viene una clase. Bueno, ustedes lo que descubrieron es que el liderazgo es una acción, no es un ser, es un hacer. Porque ninguno de ustedes está preclasificado como líder o no líder. Todos rotaron el liderazgo y todos aprenden. Entonces, ahí va, me explico, ese es como un ejemplo de lo que hacemos. Hacemos otro acá en Santiago, en el MBA de la Católica, se llama el desafío de la ciudad. Una hora de una cierta repartija y tienen que ir a cumplir una especie como de gincana. Tienen que ir a cumplir una serie de desafíos. ¿Cómo se llama? ¿Desafío cómo? Desafío de ciudad. Ya. Entonces tienen que ir en grupos y tienen que hacer un montón de cosas. Tienen que hacer una acción social, tienen que investigar un mercado, tienen que atender a... tienen que conseguir no sé qué. Y se pasan, les damos solamente un ticket para la movilización de una VIP para que puedan circular en lo que quieran y un vale para la alimentación porque van a pasar 7 horas, entonces para que puedan almorzar o qué sé yo qué. Vuelven, hay una pequeña reflexión de lo que pasó, etcétera, y el día siguiente, porque esto es todo, el día viernes hacen todo esto, el día sábado nos pasamos todo el día analizando qué aprendieron. Y ojo, no solo qué aprendieron, sino que mecanismos de cómo extraer el aprendizaje, que ya es una segunda participación. Porque es lo que ocurre en la vida real, po. Lo que ocurre en la vida real es que tú en una empresa, en una organización, en el gobierno, haces cosas y hacemos poco el ejercicio de aprender de eso que hacemos. Si nos va bien, ya seguimos, ya, y si nos va mal, ya entonces hay que hacer otra cosa. Pero no nos detenemos a reflexionar con rigurosidad, con disciplina, con metodologías, a extraer esos aprendizajes de lo que hacemos. Me conecto mucho, como emocionalmente me apasiona también el escuchar eso. Creo que en parte también es la metodología que yo uso también como facilitador del aprendizaje, aprender a través del hacer y la teoría viene después. Me encantó eso y esto como de extraer el aprendizaje del hacer y de la experiencia misma. Y solamente quedarme ahí un par de minutos más porque creo que es tan potente para los líderes en general y para cualquier facilitador del aprendizaje. ¿Cuál es el valor adicional, Rodrigo, que tiene el primero hacer la prueba y luego extraer el aprendizaje y no al revés, como quizás se hacía o se hace en lo más tradicional, que es pasar materia? Bueno, en el caso nuestro es porque nosotros creemos que el ser humano es indivisible, ¿sí? Y cuando tú pasas una materia, estás trabajando sobre la parte intelectual de la persona, la capacidad de percepción. Pero en una experiencia se involucra intelectual, físicamente, sobre todo en las experiencias que hacemos nosotros, pero además emocionalmente. Porque en una de estas salidas hay frustraciones, pues no les resultan las cosas, entonces se enrabian. Entonces, al final del día el aprendizaje es sobre un hacer de liderazgo, pero no teórico, no sobre una materia, sino que en realidad, entonces, involucrado yo como un ser total de lo que soy. Uno, por supuesto, que puede trabajar lo intelectual, lo físico y lo emocional, ¿no? Y tratar de encasillar, pero en la vida real actuamos con las 3 cosas a la vez, pues. Entonces, en ese sentido, el hecho de la experiencia, sobre todo si la experiencia, insisto, es integral, te pone mucho más en la realidad de las cosas que una materia teórica. Por eso es que yo no soy académico en el sentido más tradicional de la palabra, yo no soy profesor universitario, yo no tengo una pega en la universidad, yo hago clases en la universidad, pero también tengo mucha vinculación con el mundo real, po. No solo con el montañismo, sino que con aspectos sociales. Soy integrante de varios directores de organizaciones sociales. Trabajo mucho con las empresas, entonces conozco mucho la realidad empresarial, organizacional, con y sin fines de lucro, etc. Entonces, en la práctica uno va aprendiendo muchas cosas que después traduce en un documento escrito. Quería, con tu permiso, llevar la conversación al Everest y esta aventura que realizaste hace tanto tiempo. Quería preguntarte, ¿cómo nació en ese entonces tu deseo de querer hacer una expedición al monte más alto del planeta? Bueno, la primera vez que fuimos fue fue el 86, o sea, hace 20, más de 30 años, 34 años, una cosa así.
que fue un desastre. En ese 86 perdimos un compañero, falleció Víctor Hugo, etc. Y la última vez que fuimos, entre medio hemos hecho otras muchas expediciones, pero la última que fue el 2016, donde yo subí el Everest por tercera vez, por la cara norte. Es que digo esto porque es interesante, las motivaciones en cada vez es completamente distinta. Interesante. Vamos a esa primera vez. ¿Qué te motivó a hacer eso? Es que esto es así de simple, nomás. Cuando yo tenía como 7 años de edad, mi abuela me regaló un libro de geografía, se llamaba La Tierra y sus recursos, por ahí lo tengo todavía. Y en el capítulo 9, dedicado a la atmósfera, venía la foto famosa de Tenzing Norgay y el Sherpa, que junto a Edmund Hillary fueron los primeros en subir al Everest el año 1953. Y viene la foto, que es una foto famosa, que está en la cumbre. Y esa cuestión me produjo, volviendo a lo del espacio emocional, me produjo algo en la guata, no algo racional. Esta cuestión que me fascina, yo tengo que hacer esto. Y empecé a salir, y yo vivía en Santiago, vivía en Pedro del Día Norte, a los pies del Cerro San Cristóbal, y empecé a subir al Cerro San Cristóbal, solo. Y me creía explorador, y me creía aventurero, me creía montañista. Dejé varias embarradas entre medio, una vez casi organizé un incendio, tuve accidentes, afortunadamente no pasó nada. Bueno, entonces desde muy niño, desde los 7 años, me gustó de la aventura. Y eso se juntó en la Universidad Católica con el encuentro de una persona que influenció mi vida directamente, que es el maestro Claudio Lucero, que hacía un curso, mira tú, de montañismo, no de tenis, no de básquet, que también se hacían, ¿eh? Pero de montañismo. Yo lo tomé y pasaron dos cosas. Uno, me fasciné con este maestro, en realidad, su forma de mirar la vida, etcétera. Pero además me fasciné con la experiencia, porque él hace lo mismo, ¿eh? O sea, sin saber, sin tener intelectualizado el proceso pedagógico que él hace, hacía lo mismo, nos llevaba a los cerros y nos enseñaba en los cerros a tener la experiencia. Entonces, siempre estuvo el Everest por ahí en alguna parte, pero empezamos a subir, empezamos a hacer cerros, subimos a Alaska, estuvimos en Perú, estuvimos en Chile, en muchas partes, en fin, y de repente dijimos, bueno, vamos al Everest, y partimos. Así fue. Ahora, la motivación mía era una motivación bien, y lo voy a poner así, bien juvenil. Yo quería llegar a la cumbre, ¿sí? Y mi foco era completamente ir a la cumbre y hacer todo lo eficiente, lo disciplinado, el entrenamiento, la ingeniería, todo, etc. Pero disfruté poco del viaje. Y cuando digo el viaje, no solo el viaje al Tíbet, sino que el año y medio de entrenamiento. Para mí era una cosa muy disciplinada hacerlo. Pero no disfruté de la amistad con mis compañeros, no lo vi, no es que no lo disfruté, no lo vi. Y a lo largo de los años me he dado cuenta que eso es casi tanto o más importante que la propia cumbre. Entonces, paulatinamente en otras expediciones me fui dando cuenta que los Sherpas, por ejemplo, que son el pueblo que habita a los pies del Everest, es un pueblo fascinante, que tenéis mucho que aprender de ellos. Entonces ya empecé a buscarlos a ellos y a hacer, no solo ir a la cumbre, sino que estar con ellos y aprender de sus tradiciones, etc. Empecé a mirar el paisaje y los temas de cambio climático, la reducción de los glaciares en la Patagonia. Empezamos a cambiar el deporte por, no sé, el registro, la fotografía, los videos, la escritura. Entonces, y finalmente, la última vez que lo subí simplemente porque fuimos a enterrar, como corresponde, 30 años más tarde, a Víctor Hugo Trujillo, que había muerto en esa primera expedición del año 86. Fuimos el 2016, 30 años más tarde. Él había muerto, había caído en una avalancha, lo habíamos dejado el cuerpo debajo de una pared de roca, pero no enterrado, ¿no? Y yo sabía exactamente dónde estaba, 6.500 metros, congelado, preservado. Fuimos, lo encontramos, el cuerpo, porque a esa altitud, y le dimos una sepultura propiamente tal. Le hicimos un pequeño altar con los Sherpas, entre paréntesis, que pusieron las banderas, pusimos una cruz, él era católico, hicimos una placa, etc. Y hecho eso, me bajó un poco la calma. Entonces dije, bueno, es un equipo joven, y ya lo acompaño hasta el campamento 4, ya, entonces el campamento 5, ¿por qué no? Y finalmente llegué a la cumbre. Nunca me lo propuse, pero llegué a la cumbre porque estaba físicamente muy bien. Afortunadamente tengo una condición física que me acompaña, pero mucho más que eso, estaba mentalmente mucho más relajado. Llegara o no llegara, me daba lo mismo, estaba disfrutando de todo lo que había sido esa experiencia. Entonces han cambiado las perspectivas.
de por Qué qué hacer. increíble y gracias por contar esa historia con esos detalles. Se me ponen los pelos de punta y aprecio mucho también que tengas la apertura para compartir eso conmigo y con la gente que nos está escuchando. Y conecté varias ideas. Uno, cómo el poder que tiene la imagen, esta imagen que tuviste en el libro de tu abuelita, Salvaje, ¿cierto? Dijiste. salvaje, sí, me lo regaló ella, sí. Sí, es increíble como que empecé a conectar cuál es la potencia de una imagen a nivel de motivar el comienzo de una expedición. ¿Cómo conectas tú eso? Mira, ayer incluso estuve con un periodista que está haciendo una maestría en imagen y lo de la imagen es clave. Ahora, nosotros no intelectualizamos cómo procesamos las imágenes, sino que las vemos nomás y nos pasan, nos ocurren cosas. Pero cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, una de mis hijas estudió dirección audiovisual, entonces trabaja mucho en temas de cine. Me pasó una serie de televisión que se llama The Story of Film, 13 capítulos documentales bien densos, pero te enseñan a la relevancia de la imagen. Y como te digo, esa ¿Cómo imagen se a mí llama, me... perdón? Para registrarlo, ¿cómo se llama? The Story of Film. The Ok. Story of Film. Eh, es fascinante. Y resulta que uno empieza a darse cuenta y empieza a tener dos lecturas. Empieza a gozar la imagen, la fotografía. Incluso la literatura tiene una forma de imagen, la poesía tiene una forma de imagen, ¿no? La goza en sí mismo, pero tiene una segunda lectura, y yo no es que me quiera comparar con Humberto Eco ni con nadie de estos, pero una segunda lectura de cómo está construido desde el punto de vista de la semiótica esa imagen, y es impresionante. Entonces, volviendo para atrás, una fotografía, no un texto, una fotografía produjo en mí una cuestión emocional. Por eso es que yo creo mucho en las emociones. No digo que antiguamente, tú eres muy joven, pero antiguamente la tradición era, mira, usted cuando llegue a la empresa, deje sus emociones afuera, y si tiene problemas con su señora, con su familia, usted aquí viene a trabajar. Y eso es imposible de hacer. Tú puedes gestionar el manejo de tus emociones, eso sí, ¿no? Y puedes entenderlas y conocerte, pero no las puedes obviar, ¿no? Lo mismo en la intelectual, entonces es un todo que se va mezclando. Cuando conversé con algunos amigos que iba a tener que iba a tenerte a ti como visita en el podcast, en estos lives, me dijeron, "Uy, o sea, impresionante cómo llegar a la cumbre más alta del planeta y al mismo tiempo todo el riesgo que eso conlleva. Tú mencionaste la muerte de tu amigo y también cuánta gente ha fallecido en expediciones como esa. ¿Qué motivación hay en ti en comenzar una aventura donde de hecho las probabilidades de morir son altas? Mira, para serte bien franco, en esa primera expedición nunca pensamos en la muerte. Tal vez éramos muy jóvenes, muy ingenuos, y la muerte le ocurre a otros, no nos ocurre a nosotros. Mm. ¿Ya? Y no quiero decir por esto que fuimos alocados, ¿no? Hay que hacerlo bien y planificamos toda la expedición, etcétera, etcétera. Pero cuando murió Víctor Hugo, pasaron dos cosas. Uno, que el grupo se dividió. Algunos dijeron nunca más el montañismo, porque el peligro, como tú muy bien dices, es muy grande. Y chao. Y otros, Cristian García Huidobro, Claudio Lucero, yo, dijimos, no, esto hay que hacerlo aún mejor. Y a partir de entonces, que tiene que ver con el liderazgo, nos dijimos que la excelencia en el hacer iba a ser un valor de nuestras expediciones. Ojo con lo que digo, un valor, ¿sí? De manera que porque cuando tú tienes valores, nadie los está chequeando, ¿sí? Si tú pones una cuerda y la anclas con 3 clavos de roca, lo hace un compañero, lo haces tú, yo voy a ir después y me voy a colgar de esa cuerda y voy a confiar que tú lo hiciste bien. Y voy a confiar en mi vida, no otra cosa. Porque si esa cuerda se sale, yo me mato. O sea, así de ese. Entonces, la excelencia en el hacer, y yo aquí tengo que... En Chile un poco no somos tan así. De hecho, hay dichos como que se dicen, medio la chilena, sí, ahí vemos, bueno, la carga. Y tenemos dichos, la carga se arregla en el camino.
ese tipo de cosas. Afortunadamente, muchos de nosotros habíamos, todos profesionales, habíamos estudiado ingeniería, leyes, etcétera, medicina. Le pusimos excelencia a esto. Le pusimos, voy a ponerlo bien derechamente, le pusimos computador a esto. O sea, no solo entrenamos físicamente, pero le pusimos computador. Entonces, la alimentación, las carpas, el equipamiento, etcétera, para que nunca más nos volviera a ocurrir. Por supuesto que te puede volver a ocurrir, ¿eh? Si los accidentes existen aquí en la ciudad también. Pero déjame decirte algo. Y nosotros trajéramos, hoy día ya es difícil pero si trajéramos a alguien y lo pusiéramos en la Alameda, que nunca ha estado en la Alameda, alguien que se creó en la jungla brasileña, lo más probable es que no pueda atravesar la calle, o si atraviesa la valla tenga un accidente. En cambio nosotros, que conocemos la luz, que la velocidad de los autos, le hacemos el quite, pasamos y llegamos al otro lado. Porque conocemos el medio ambiente donde eso ocurre. En la montaña pasa igual. La montaña, si tú realmente conoces la montaña, los inuit, los esquimales, los inuit, tienen 9 términos para el blanco. 9. Nosotros hablamos de blanco, ¿no? Bueno, en la montaña pasa lo mismo. Tú empiezas a conocer los patrones de la montaña. Y entonces empiezas a correr riesgos, ¿sí? Pero mucho más calculados. Por ejemplo, nos levantamos en el K2, en la segunda montaña más alta del mundo, escalamos de noche, listo, se acabó el problema. ¿Cómo se llama? K2, la segunda montaña más alta del mundo, mucho peligro de avalancha. Tomábamos desayuno a las 11:30 de la mañana, de la noche, y salíamos a escalar a la medianoche. Y escalábamos entre 12 y 7 de la mañana. ¿Por qué? Las temperaturas son más bajas. 25, 30 grados bajo cero, la posibilidad de avalancha es muchísimo más baja que a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, cuando el sol le da a la ladera. ¿Qué significa eso? Que tenéis que estar mejor preparado, tenéis que tener mejor ropa, tenéis que tener mejor alimentación, porque allá trabajar con 25 grados bajo cero y no con 10 sobre cero. Pero todas esas consideraciones se incorporaron. A eso me refiero con excelencia. Y se transformó en un valor y hasta el día de hoy. Afortunadamente, insisto, nos puede ocurrir, pero afortunadamente no hemos tenido nunca más un accidente. Si piensas en el Everest en este mismo momento, ¿cómo me lo podrías explicar a mí o describir qué es estar frente a un escenario como ese? Es que, de nuevo, tengo que decir que ya, como tengo 60, como ya conté, 61 de hecho, he ido muchas veces al Everest, entonces mi perspectiva ha ido cambiando. La primera vez que fuimos por China, entonces uno tiene la posibilidad de verlo muy desde lejos, porque hay un paso antes que se llama el paso del Angmala, entonces lo ve entonces lo ve de lejos. Y es impresionante cómo sobresale del resto del Himalaya. O sea, y otros son 8.000, ¿eh? O sea, es la cordillera más alta del mundo. Y esta cuestión, y nos quedamos, yo me quedé sin habla. Esta cuestión, lo dije en otra forma, pero aquí estamos en un live, esta cuestión sí que es grande. ¿En qué nos metimos en esta historia? O sea, realmente es impresionantemente grande. Y ahí viene un aprendizaje, que es que campamento a campamento, y esto se lo aprendí a Claudio Lucero, dije, mire, olvídese de la cumbre está más allá, está 2 meses más adelante. Ahora lo que necesitamos hacer es hacer un buen campamento base, construyamos un buen campamento base, ya, listo. Ahora la próxima semana vamos a ir a construir el campamento 1, y vamos a abrir la ruta, olvídese de la cumbre, está por allá, sí, es una meta, es un objetivo, es un propósito, pero vamos haciendo esto campamento a campamento. Entonces, como se dicen, te comí la torta de a poco, no te la tratáis de comer de un viaje. Y así vamos. Entonces hay mucho de aprendizajes, no solo de capacidad física, sino de capacidad psicológica, de cómo miras el desafío. Y hoy día yo, totalmente así, totalmente, esto se hace muy, muy de a poco, muy de a paso. Te quería leer un par de comentarios, Rodrigo, que la gente está escribiendo acá para ti y para mí. Primero dice Arturo Eduardo Montesinos, dice, excelente invitado. Un gran ejemplo de cómo la práctica hace al maestro. Un liderazgo comprometido con uno mismo y con los demás. Agradezco sus enseñanzas. Mi primer seminario de liderazgo fue con Rodrigo Jordán, cuando conquistaron el Everest. Entonces, Arturo no debe ser muy joven. No, lo que pasa es que... Sí, dale. Muchas gracias, Arturo. También eso ha cambiado, ¿eh? Cuando yo di mis primeros seminarios,
era más bien de esto, y paulatinamente ha ido cambiando a todos estos otros espacios del hacer, de la reflexión, de las emociones. También ha ido cambiando mucho. Abraham Carancio dice, increíble invitado como siempre. Muchas gracias por darnos la oportunidad de escuchar a Rodrigo. Grandes aprendizajes a partir de sus experiencias vividas. Y Hernán Carvajal dice, tremenda historia, la expedición 2016, sus motivaciones y el logro. Increíble. Oye, y te quería preguntar, Rodrigo, respecto a esto como de la meta, la visión, la cima versus los micropasos en el proceso. ¿Cómo crees tú que a nivel de liderazgo las organizaciones pueden combinar esto? Por un lado, tener una meta clara y por otro lado, la concentración de los esfuerzos en el camino, en el proceso. Es que son perfectamente compatibles. Hoy día se habla mucho y hay mucha escritura sobre, en inglés, purpose, en castellano, propósito, ¿sí? Y se habla mucho que las compañías tienen... Nosotros dijimos esto hace 10 años atrás. Las organizaciones no funcionan solo con metas, objetivos y resultados, sino que se adscribe más gente a un propósito mayor, probablemente inalcanzable, ¿no? Porque es tan grande. Por ejemplo, Benito Baranda, con quien yo he trabajado toda mi vida, dice en América Solidaria, hoy día es constituyente, salió constituyente el domingo, pero en América Solidaria, donde hemos trabajado por muchos años, él siempre dijo, mira, nunca vamos a dejar de trabajar hasta que el último niño deje de ser pobre en Latinoamérica, donde hay varios millones. Entonces probablemente nunca logremos eso, pero ese es nuestro, por ponerlo así, nuestro Everest, ¿sí? Un gran propósito. Pero, ok, ese es el propósito, eso es lo... Y eso, mira, el otro día leí un libro, eso hace que... salga lo mejor de ti, lo mejor de los equipos, porque ese propósito me llama, no solo desde el intelecto, sino que de nuevo, desde la emoción, desde lo físico. Vamos a aportar algo a nuestro mundo, ¿sí? A la sociedad, a la comunidad, al medio ambiente. Hay un propósito muy grande. Yo siempre he dicho, el techo, se llama el techo para Chile, hoy día se llama techo para mi país. Cuando alguien no entienda esto, vayan a la oficina del techo y se siente esa energía, ¿no? de lo que está ocurriendo. Contrastado muchas veces cuando a una empresa lo único que le interesa a algunas es el resultado económico y la distribución de dividendos a fin de año. No sé si me explico. Pero ese propósito, por grande que sea, dos grandes autores, Prajalat y Hamel, hablan de strategic intent, ¿sí? Y por tanto se habla desde el corazón, es el propósito estratégico, ¿sí? ¿Para qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? Eso es una cosa. Pero segundo viene esto que te decía de campamento a campamento. Ok, eso está ya. ¿Qué tenemos que hacer hoy día para dar el primer paso en ese gran viaje? Y ahí viene una planificación. Que ojo, aquí podríamos conversar horas, Gabriel, pero la planificación es un trabajo fundamental. O sea, hay que planificar y hay que sacarse la mugre y escribir. Bueno, probablemente el plan que resulte no ocurra como fue planificado. La NASA lo dice así, ¿eh? La NASA dice, mire, el plan, basta ver la película Apolo 13, donde terminan destruyendo el plan de vuelo. El plan vale poco. El ejercicio de planificación lo es todo, porque te pone los distintos escenarios, las distintas cosas, el conocimiento, el trabajo que hablábamos de excelencia. Entonces, perfectamente, el resultado de fin de año no tiene que ver con el resultado de fin de año, tiene que ver con un campamento 1, un campamento 2, un campamento 3, que te va paulatinamente acercando a ese propósito. Probablemente Benito y yo no estemos vivos cuando ocurra lo del último niño pobre en América Latina, pero estamos dando paso. Y vamos dando paso, y hemos abierto oficinas, y hemos trabajado sobre eso, y hemos sacado a muchas comunidades con niños de la pobreza. Vamos avanzando. Me parece notable esa combinación de una visión, meta, una cima that pulls me, como que desde el futuro me atrae a movilizarme hacia allá, hacia el futuro que aún no existe, pero de alguna forma it pulls me atrae hacia ese futuro. Sin duda, sin duda. Bueno, más recientemente, todo este propósito que se nos ocurrió en junio del año pasado, cuando se dio la posibilidad de que los independientes participáramos en la nueva Constitución,
lo que nos motivó fue eso, no nos motiva el poder político de estar o no estar, o ser diputado o ser senador, pero eso es posible que sea, pero es un mecanismo para lograr. Yo lo he dicho en muchas entrevistas, nosotros me preguntan, ¿y usted qué pretende en el país, la izquierda y la derecha y el aborto? Bueno, el aborto. Nosotros queremos construir un país más solidario, más justo, más inclusivo, y mírate esto último, más acogedor. Y te quedas mirando, ¿de qué me está hablando? Bueno, si esto aquí es un problema de impuestos, no. No. ¿Me explico? Entonces, estamos soñando con un país y esos sueños se transforman en propósitos. Claro, probablemente para eso hay que pelear una elección y tuvimos que ir a pelear que se permitiera firmar en forma digital. ¿Me explico? Y es un paso cotidiano que hay que hacer. Pero lo que te moviliza desde las entrañas es el último propósito de lo que se está pretendiendo hacer. Quería volver al Everest y hablar un par de minutos sobre el tema de las tormentas, que entiendo que es parte natural e incluso frecuente en lugares como ese y muchos otros. Antes de quizás las enseñanzas de cómo enfrentar las tormentas, ¿cierto? Como metáfora en el liderazgo, quería pedirte si es que recuerdas y nos pudieses llevar a una experiencia concreta y corporal de alguna experiencia, de alguna tormenta en el Everest. ¿Cómo fue eso? Son muy comunes. Es que, espera un poco. A ver, a mí no me gusta poner, yo no soy poeta, entonces me cuesta ponerle, humanizar en el sentido de sentimientos a la montaña, pero si yo pudiera decir, algunos dicen que la montaña es temperamental, en el sentido que cambia muy repentinamente de estado de ánimo, por ponerlo así, ¿ya? Lo que ocurre es que en estas montañas el cambio en el clima es rápido, y hay una tormenta y después viene buen tiempo, después hay otra tormenta, etc. Entonces, lo primero voy a partir de atrás para adelante. La tormenta que estás viviendo no es ni la primera ni la última. O sea, esta tormenta va a pasar y va a venir otra, y va a venir otra. O sea, yo siempre dije a los que se metían en esta cosa del Everest que es durísima la experiencia del Everest, porque te exige, te pone cada día mayores problemas. Entonces hay que pasarlo con cierta filosofía. Entonces aquí viene de nuevo lo de los campamentos. Cuando tú construyes un buen campamento, viene una tormenta, te refugias adentro de tu carpa, ¿no? Y no queda otra que esperar que pase. No hay nada que tú puedas hacer. En el caso de la montaña, en otras tormentas un poco distinto, pero no hay nada que tú puedas hacer salvo haberte preparado el buen refugio. Esto es como la historia de los tres chanchitos. Haber preparado un buen refugio. De hecho, en el Everest, por ejemplo, una vez nos pilló una tormenta a milla, Cristian Buracchio, bueno, lamentablemente Cristian Buracchio falleció en un accidente aéreo, pero nos pilló en el campamento 1, a 6.300 metros. Estuvimos en una carpa de 1 por 2, ni siquiera 1 por 1,50, uno al lado del otro, 5 días. Y nada, y no tenéis ni un libro, no tenéis nada. Pero me acuerdo que nos aprendíamos de memoria las instrucciones del cartucho de gas. O sea, ahí tenéis que. Entonces, ojo, te enseña a estar contigo mismo, a estar, no a hacer otra cosa, sino que a estar. Ahora, de repente son muy introspectivas y te piden a medio camino. Y ahí hay que saber reaccionar. Yo creo que allí lo más relevante es que frente a una tormenta, los liderazgos entendidos como que alguien te va a sacar de esa situación no funcionan. Estamos en una tormenta, estamos los tres, están nevando. ¿Qué hacemos? Y la resolución es entre los tres, o los cuatro, o los dos, los que estemos metidos en el boche. ¿Qué es una tormenta en el Everest? Son dos cosas en el Everest. Uno, hay dos tipos de tormenta. Uno, nevazón, y que nieva mucho, y eso no es tanto problema, porque no hay que aguantar nomás por la nieve. Y ojo que 2 días, al día siguiente, cuando amanece con sol, no voy a hacer nada porque está todo cargado, entonces el peligro de avalancha es muy alto. Entonces, aunque hay sol, igual no voy a salir corriendo a hacer nada. Hay que esperar que se siente la nieve. Pero lo segundo es el viento, y el viento es muy peligroso. El viento puede sacar las carpas
Si yo te mostrara fotos, nuestras carpas no solo están como se anclan las carpas normalmente, que se anclan al piso, ¿no es cierto?, con estaca, sino que les pasamos cuerdas por encima, así como los camiones, ¿sí? Cuerdas por encima de las carpas, ¿sí? Y están entacadas de nuevo al piso para evitar. Los vientos pueden ser de 120, 140 kilómetros por hora. Y tu carpa es tu salvamento, si no tenéis nada más que... Es todo lo que hay. Entonces tienen que estar, bien, volvemos al tema de la excelencia, tienen que estar bien hechas. En el caso del K2, es peor todavía. Tú tienes una forma un poco de predecir ciertas tormentas, tenéis los barómetros, ¿no? Sí. Que son altímetros. Entonces, cuando baja la presión, tú sabes que viene mal tiempo, entonces aprovechas y estás siempre consciente, muy consciente del barómetro y mirando las nubes para tratar de predecir que viene mal tiempo y para poder refugiarse a tiempo, digamos, que no te pille afuera el mal tiempo. En el K2 eso es increíble. El mal tiempo llega, se desata la tormenta y después baja el barómetro. Es una condición climática increíble, es muy fregado. Nos pilló varias veces caminando. O sea, pero para eso ponemos cuerda, entonces nuestra cultura, como te digo, es la excelencia. Nosotros teníamos una cuerda a lo largo casi de todo el K2, 3.000 metros de cuerda, cosa que incluso tú pudieras bajar en plena tormenta, te mosquetoneabas con los mosquetones, que son estas cositas. ¿Qué es eso? Un mosquetón. Ah, sí, sí los conozco. Que se ocupan como llavero, etcétera. Bueno, los de montaña son un poquito más profesionales. Te mosquetoneas la cuerda y puedes bajar en plena tormenta. Aunque no veas nada, puedes bajar. Y si llevamos a las tormentas, usándolo como metáfora, ¿cierto? Como los problemas, las crisis, los desafíos interpersonales dentro de los equipos de trabajo, y tomas la experiencia tuya vivencial del Everest de cómo enfrentar las tormentas, y podríamos hacer como una transferencia de recursos. ¿Sabes lo que pasa, Gabriel? ¿Sabes lo que pasa? Es que hay distintas tormentas en el mundo, pongámoslo así, en el mundo organizacional, ¿sí? Sí. Hay muchas distintas tormentas. Una, por ejemplo, es la de las relaciones humanas. Probablemente tú tenés harto que ver con el mundo del emprendimiento, ¿sí? Y una cosa que se ve poco en el emprendimiento, y a mí me preocupa más, mira lo que... Me preocupa más los fracasos del emprendimiento que los éxitos. Porque yo creo que se puede aprender mucho de los fracasos, ¿sí? Y gran parte de los emprendimientos fracasan por la desaveniencia entre los socios, que es extremadamente común, extremadamente común. Se conocieron en la universidad o en alguna parte, son amigos, juegan, oye, hagamos esta cuestión juntos, la hacen y las exigencias terminan por mostrar las verdaderas personalidades, y terminan peleados. Entonces, hay todo un mundo humano en esas crisis, ¿sí? De que no me escucho, etc. Para eso, nuestra recomendación es que apenas uno tiene un viso de dificultad con el otro, lo tiene que decir. Muchas veces nosotros nos guardamos, no, bueno, si lo dejo pasar, mejor no lo digo, en total, ¿para qué? Además voy a parecer pesado, mostrando, sí, pero tampoco no me importa tanto, ya. Pero eso se empieza a acumular y hasta de repente entonces explota. Y el otro o la otra se sorprende y dice, pero yo nunca pensé que tú pensabas así de mí, bueno, es que yo nunca te lo había querido decir, ¿verdad? Y hay una crisis del punto de vista relacional. Ese es un tipo de crisis, ¿sí? Un tipo de tormenta. Para eso, nosotros siempre suponemos que apenas tú tengas algún inconveniente, lo digas al tiro. Al tiro. O sea, porque es mucho más, es chiquitito. Oye, ¿sabéis qué? No me gusta. Y puede ser que el otro se moleste un poco, porque siempre es fregado, pero es más fácil cuando es chiquitito que cuando es grande. Sí, lo conecté, no sé por qué, como no dejar que la avalancha crezca, ¿cierto? Exactamente, exactamente, ¿no? Pero es que eso es importante, y nosotros no somos muy buenos para eso. El mundo anglosajón es bastante mejor para eso. Nosotros los latinos somos más malos para eso. Pero ese es un tipo de crisis. Otro tipo de crisis tiene que ver con la que estamos viendo ahora, que es una tremenda pandemia, o ocupando otro término, el sindemia, porque tenemos varias crisis, ¿no? No solo la crisis de salud, sino que la crisis social, la crisis económica, la crisis política. Mira lo que pasó ayer en términos, ¿no? Entonces, ¿para qué decir la crisis medioambiental? O sea, son varias crisis, la crisis del agua, o sea, son una crisis, son como externas a ti. No sé si me explico. Lo otro tiene que ver con algo más interno, endógeno. Esto tiene que ver como exógeno. ¿Cómo enfrento eso? Bueno, allí nosotros ocupamos
las teorías de un gran profesor de Harvard que se llama Ronald Heifetz, que habla del liderazgo adaptativo. Que coincidimos en que el liderazgo es un hacer, no es un ser, se hacen las cosas. Nosotros en mi curso siempre echamos talla, un poco en broma, un poco en serio, que Shakespeare está equivocado con Hamlet, cuando Hamlet dice ser o no ser, esa es la pregunta o esa es la cuestión. No, hacer o no hacer, esa es la cuestión. Me encantó, eso está buena. Tenemos eso, ya, pero to be, not to be es to do or not to do. Exactamente. Bueno, en el caso de una sindemia como ahora, tomemos la parte de la salud, ¿no? Por la crisis sanitaria, por llamarlo así. Nadie tiene una respuesta, pues nadie sabe. ¿Para qué estamos con cuentos? Nosotros tenemos esta cosa del liderazgo, de que el liderazgo nos va a venir a resolver nuestros problemas. Alguien sabe, ¿sí? Y mucha gente dice, puta, en esta pelotera en Chile lo que necesita es un buen líder. ¿Cuál? Que sepa cómo. Mira todos los liderazgos en todas partes del mundo. O sea, países como que lo habían hecho muy bien, después lo hicieron pésimo, que se cambiaron, que no se cambiaron, etc. Mira los liderazgos femeninos en el mundo respecto a la pandemia, han sido más exitosos que los masculinos. En fin, todo un análisis. Pero lo que dice Heifetz, y nosotros lo complementamos 100%, es que no hay este líder que sabe la solución, que está como en el imaginario de la gente. Le voy a ir a preguntar al jefe, le voy a ir a preguntar al gerente general, le voy a ir a preguntar al presidente o a la presidenta de la República. Y se le exige todo a esa persona. Yo no soy partidario de este gobierno y no voté por el presidente Piñera, pero también empatizo con él. Cualquier otro presidente o presidenta se habría visto muy fregado frente a qué decisiones tomar porque no se sabe. Mucho más fácil decir de afuera, mira, esto es lo que habría que hacer, lo que no habría que hacer. Esto es como cuando uno va al estadio. Lo que nosotros creemos es que en esas crisis hay que juntar al equipo, y aquí es el verdadero trabajo de equipo. Porque nosotros hablamos mucho del teamwork, y es como asignar, ya tú te preocupáis en las montañas, tú te preocupáis de la comida, tú te preocupáis del equipo, tú te preocupáis de la ruta, ¿me explico? Y distribuyes las pegas, y eso es trabajo en equipo. Es una parte del trabajo en equipo. Lo esencial del trabajo en equipo es que las decisiones se toman en equipo. Y por tanto, para enfrentar un problema como la sindemia, nos vamos a juntar alrededor de una mesa y vamos a mirar los pros y los contras. Y se va a producir tensión, diferencias de opinión, etc. Pero paulatinamente va a ir surgiendo la mejor opción, ni siquiera la solución ideal, porque esta cosa no tiene solución ideal, la mejor opción. Entonces, el liderazgo adaptativo lo que hace es que el líder, en vez de buscar él una solución, genera las condiciones para que el equipo tome la mejor decisión posible. Y el hacer liderazgo es completamente distinto. Es crear ambientes, no solo físicos, sino que emocionales, intelectuales, con información, para que el equipo pueda tomar la decisión más mejor, como diría el Guaso. Qué increíble eso, como el concepto del líder adaptativo, que no es el que sabe la respuesta, sino que el que genera un espacio y las condiciones para que la respuesta surja del sistema. Exactamente. Mira, yo tengo una experiencia personal muy potente en Florencia. Yo, como hice mi doctorado en Inglaterra, tuve la oportunidad de ir a Europa. Y en Florencia yo quería ver el David. Para mí el David, Miguel Ángel siempre fue muy importante. Pero en la galería está el David al fondo. Acuérdense que Miguel Ángel lo tenía afuera, en la calle, porque quería, y después lo cambiaron adentro. Está la galería al fondo. Pero acá, uno entra por el pasillo y lo ve el David al fondo y se impresiona. Pero aquí están unos esclavos en la tumba, que Miguel Ángel falleció, pero le iba a hacer la tumba a Julio II. Y están estos esclavos a medio esculpir. Y a mí me impresionaron mucho más. Porque está la roca. Perdón que te interrumpa, Rodrigo, pero cada vez que cuando se suelta él, eso ahí. Ya, está bien. Pero hay un codo perfectamente esculpido, ¿sí? Pero el resto está metido dentro de la roca. Con un poquito de imaginación, tú pensáis, en cualquier minuto como que se van a romper y van a salir estas personas, ¿me explico? Y eso para mí es la gráfica. El equipo tiene la respuesta, pero no sabe que la tiene. Entonces hay que esculpirla, hay que extraerla desde el equipo, ¿cachai? A través de la reflexión, de la conversación, del trabajo, ¿me explico? Y eso significa
no será purete. Tranquilo, hay que esperar un rato porque la gente va a opinar distinto, van a producirse niveles de tensión, que cómo se te ocurre, pero paulatinamente se llega a esa solución. Y interesante. Mira lo que está pasando ahora con la Asamblea Constituyente. Están saliendo declaraciones en los diarios, y mucha gente opina. Está bien, y es una parte de la tensión de que unos son de izquierda, otros son independientes, otros son de derecha, otros son de no sé qué, y cada uno dice, bueno, ¿qué? Que yo no quiero hablar con este otro. Ya, está bien, eso es parte de una tensión que se va a generar primero, pero paulatinamente, y por eso que hay un año, debieran ir encontrando una respuesta a una buena constitución. Yo tengo mucha esperanza en el proceso. Me parece maravilloso el concepto del líder adaptativo, como generar un contexto para que surja la respuesta. Me imagino que hay muchas condiciones para que eso ocurra, pero si pudieses en este momento destacar una condición que el líder necesita generar para que surja la respuesta, ¿cuál sería? Es que hay varias, ¿eh? Sí, yo me imagino que hay varias, pero hay varias, pero o sea, uno son los espacios físicos donde esto ocurra. A mí me gusta mucho el café. Entonces, las expediciones, cuando tenemos estas discusiones... Aquí tengo el mío. Está perfecto. Cuando tenemos estas discusiones, en las expediciones tú lleváis lo justo y lo necesario, porque si no andáis cargando peso de más. Yo llevo escondido una cafetera italiana dentro de mi saco de dormir. Yeah. Y cuando vienen estos procesos, preparo buen café y les doy buen café. O sea, hay un espacio físico que hay que hacer, ¿sí? Pero no es solo físico, también es emocional. Entonces se junta con lo que decíamos anteriormente. Esta gallá se tiene confianza. Primero tienen un propósito común. Por tanto, aunque los mecanismos sean distintos, estamos todos trabajando por ese propósito. Y es importante eso porque yo confío en Gabriel, que aunque crea que el camino es por acá y yo creo que es por allá, finalmente los dos queremos llegar a la cumbre. Entonces hay una cierta de confianza básica. Hay un cierto café, un espacio emocional. Hay un cierto lugar donde... ¿Sabéis qué? No puedo seguir conversando contigo porque tú saltiste de los valores que teníamos. Pues, ¿no? Entonces, esto de decirse rápidamente los problemas que tengo con el otro, ¿me explico? Entonces, son varios elementos lo que hacen que ese lugar, que ese espacio de creatividad de la solución ocurra. Uno, que nombra Heifetz, que no hemos nombrado, por ejemplo, es asegurarse que las voces más calladas sean escuchadas. Cuando uno hace estos trabajos, ¿qué ocurre? Que hay unos que son más, con personalidades más expansivas. Entonces, no, jefe, mire, lo que hay que hacer es esto, ya está bien. Pero hay otros que son más reflexivos, incluso más introvertidos. Tú tenés que preocuparte de escuchar a estos gallos. Porque precisamente porque son introvertidos, son más reflexivos. En una de esas se les ha ocurrido alguna idea y por personalidad no la quieren decir. Entonces tú tienes que decir, ¿sabéis qué? Ya los he escuchado todo, pero Gabriel, ¿sabéis que llevamos una hora aquí y no hemos escuchado tu opinión? ¿Me podéis decir qué opináis? ¿Me explico? Entonces, garantizar que esas voces silenciosas se escuchen. Entonces, son varios elementos para que esta cuestión funcione. Una película que recomiendo ver una vez que hemos visto todo esto es Apolo 13. ¿eh? Yo la veo una vez al año, desde que salió, del año 95. Se la he visto 20 veces. Es impresionante los detalles que tiene respecto de estas cosas. Impresionante. Ya, lo voy a anotar entonces para verla ahí con mi señora. Bueno, Apolo 13. Apolo 13. Para ir cerrando. Ojo con la señora, porque es una película un poco machista, ¿no? Porque como son puros hombres, porque básicamente la experiencia, pero hay que entender que fue en el año 60. Sí, pero igual, sí, no. pero es una estructura organizacional donde hay espacio, hay humanidad, y hay un rol de una mujer un poco más al servicio del hombre, no con una cierta igualdad. Pero, en fin. Sí. Quería ir cerrando esta conversación, Rodrigo, para respetar también el tiempo, tu tiempo que tenemos acordado, y quería cerrar con un par de preguntas breves. Si pudieses en este momento recordar, dado que eres un gran lector, uno o dos libros que te han marcado en tu vida. Uy, primero, que no es necesariamente el libro, pero es la colección de Tintín. Los Tintines me marcaron la vida. O sea, ¿Qué es lo que es? Me suena, pero no recuerdo exacto qué es. Es un cómic, es un Rodrigo fue a buscar el Tintín.
El cangrejo de las pinzas del oro. Tintín, ya. Es de un autor belga, se llama Georges Remy, y es un personaje de cómic. Escrito, el último lo escribió en el 70, pero me influenciaron mucho porque era un aventurero, etcétera. Así que o sea, marcaron mi vida los libros. Y por Escuchaste supuesto, el roce del audífono justo en el... por supuesto todas las aventuras de Julio Verne y todas esas cosas marcaron cuando era niño, muy importante la historia. Increíble. Un libro que me marcó fue Sí. precisamente El liderazgo sin respuestas fáciles, Leadership Without Easy Answers, de Ronald Heifetz. Ya. También, escrito el año 95. Estoy hablando del mundo más estructural, más organizacional. Y el otro del mundo organizacional que me marcó mucho es Good to Great, de Jim Collins. Eso está dentro de mi pendiente. No, ese libro es espectacular. También ya pasan a ser clásicos porque es del año 2000. Sí. Son libros realmente espectaculares. Hay una bibliografía ahí en nuestros cursos que significan bastante. Yo quería cerrar esta conversación comentándote que estoy terminando o sea, acabo de terminar esta semana de escribir mi primer libro. Y ha sido también como una aventura, un desafío de subir a la cima del Everest. Sin duda alguna. Yo he escrito varios, porque primero Sí. escribí, para cada expedición escribí el libro correspondiente a la expedición, pero después escribí un texto universitario que se llama Liderazgo Experiencial, y ahora acabo de escribir otro que se llama Una escalera para llegar a los sueños. Y son cada uno de verdad un Everest. O sea, se demora muchísimo, sí, es verdad. Y lo que te quería comentar era, para escuchar tu opinión, que me interesa mucho, este libro que yo escribí es de alguna forma una sistematización de mi propio proceso. El libro se llama Créete el cuento. Entonces, es un libro donde yo propongo un método de 3 pasos para gestionar el miedo, accionar y generar resultados sorprendentes. Y es un libro que busca solucionar un problema que para mí ha sido muy desafiante, que es el miedo a no hacerlo bien, el miedo al que dirán, el miedo a equivocarme, a tolerar la imperfección, etc. Y desde esa perspectiva, yo te quería preguntar a ti, Rodrigo, ¿qué es lo que a ti en tu vida crees tú que te ha ayudado a ir desarrollando esta como confianza personal de creerte el cuento de forma sana? Es que ahí pasa algo muy importante en el montañismo también. Yo tenía mucho susto después de la primera expedición que fracasamos, porque murió Víctor Hugo, fue un fracaso rotundo. Después fuimos en el 89, volvimos a fracasar. A 600 metros de la cumbre, las tormentas nos dejaron seguir y tuvimos que volvernos. Entonces, cuando fuimos la tercera vez, yo le tenía pavor al fracaso, de verdad, pavor. Porque ¿cómo íbamos a llegar por tercera vez derrotados a Santiago, etcétera? Y esa angustia la solucioné mostrando ese problema al resto del equipo. Mira, yo tengo una angustia, yo entiendo que podemos volver a fracasar si mira, yo debo haber subido, no sé, montañas de alta montaña, no tengo idea, pero algo así como 250 en mi vida o algo así. Pero hemos intentado 500, pues. O sea, si miráis el resultado, no es muy bueno. O sea, porque hay otras que no hay subido. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de fracasar en las montañas es muy alta. Entonces, el poder confiar tus vulnerabilidades en ese equipo es esencial. Es esencial. Es esencial, ¿cachai? Me pasó en la Antártica. Yo venía con un problema en una rodilla. ¿Sabéis qué, chiquillos? Simplemente no puedo seguir con esto en la rodilla. Y va a ser peor porque pasa la carga para acá. Y me ayudaron esos 2 días a ayudar a llevar mi carga, que fue una odisea, eso es otra historia. Entonces, yo creo que la forma de superar, no he leído tu libro, ojalá lo pueda leer, pero es confiar en un grupo de personas, en un equipo que te ayude en tus miedos. Está genial. Yo no creo que uno tenga... Nadie tiene tanta fuerza, creo yo, para encontrar solución a todos sus problemas en uno mismo. ¿Cachai? Entonces yo creo que uno tiene que buscarse gente que te colabore, que te ayude. Creo que el apoyo y la confianza sistémica en los equipos en ese sentido es fundamental, y espacios de lo que Edmondson también llama las psychological safety, seguridad psicológica y otras cosas también.
Me Sí, parece muy, sin duda, muy potente. sin duda, sin duda. Rodrigo, para cerrar esta conversación, te quería preguntar, ¿cómo te gustaría cerrar esta conversación pensando en líderes que están enfrentando todo este tipo de crisis y la incertidumbre que estamos viviendo? ¿Cómo te gustaría cerrar esta conversación? Mira, un tema que me tiene muy ocupado, no preocupado, pero ocupado, es este tema de la desconexión que existe entre muchos liderazgos y la realidad que ocurre en el país, sobre todo en Chile, ¿sí? Mucha gente se me ha acercado con esa misma pregunta. Oye, Rodrigo, tú que has trabajado en pobreza, que has trabajado en el mundo de lo social, etcétera, ¿qué hacemos? ¿Ah? Porque el mundo del empresariado, el mundo de la organización es el hacer. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Ponemos plata, ¿cachai? Y yo, la recomendación que le da, mira, no hagáis nada. Agarra tus cositas y te vayas a sentar al municipio de Recoleta, o al municipio de Puente Alto, o al municipio de La Pintana, y activa tus sensores, la escucha y la vista y el olfato, y trata de capturar lo que allí está ocurriendo. Trata de entender desde lo más profundo ese fenómeno. Más que decir, mira, yo tengo una solución con el Banco Central y el con ingresos de emergencia, familia. No, que esos son, está bien, yo no digo que no haya que hacer eso, pero antes de eso, anda a escuchar. Porque tal vez cambie tu perspectiva. No es hacer un distinto, y lo decía Peter Senge esto, no se trata de cambiar los haceres, las estructuras, los sistemas. Se trata de cambiar las formas de pensar que crearon esas estructuras, esos sistemas. ¿Me explico? Porque al final detrás de todo hacer o detrás de toda estructura hay ciertos modelos mentales y formas de pensar. Exactamente, exactamente. Entonces, yo puedo tener el modelo central de que los pobres son pobres porque son flojos, por ejemplo, ¿sí? Y por tanto, además son un problema, entonces la solidaridad tengo que ayudar porque, por último, tengo una carga religiosa, emocional que tengo que ayudarle a los pobres porque lamentablemente nacieron. Tranquilo, uno puede cambiar esa perspectiva y empezar a pensar, y lo decía Prajalat, que lamentablemente falleció, si no habría sido premio Nobel de Economía o premio Nobel de la Paz. Ojo, 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 ojo. La gente de escasez y recursos tiene tremendos activos que usted no tiene. Tremendos activos de conocimiento. Por ejemplo, son capaces de llegar a fin de mes con 200 lucas. Yo hago este ejercicio en el MBA de la Católica, les paso 200 lucas y digo, ¿hasta dónde llegan? Y llegan hasta como el 7 o el 8 del mes. ¿Cachai? Entonces, yo creo que una de las cosas fundamentales es tratar de entender a cabalidad lo que está ocurriendo, porque eso puede cambiar la forma de mirar lo que está ocurriendo. Rodrigo, me siento profundamente agradecido de haber podido de haber podido inmortalizar esta conversación contigo en el sentido que estamos grabando. Y esto puede quedar también como material para la gente que va a seguir escuchando y aprendiendo. Han habido tantos comentarios y a propósito, o sea, elegí leer solamente algunos porque yo también quería aprovechar de hacer las preguntas que yo quería hacerte. Sin embargo, los comentarios van a quedar ahí en el video de LinkedIn y si tú deseas puedes ir ahí contestando lo que la gente dejó por escrito. Yo me siento privilegiado entonces de haberte tenido y te quería preguntar si la gente quiere saber más de tu trabajo o conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo? Mi correo, jordan@vertical.cl, que es el único que veo, así que me pueden escribir ahí. Y lo otro, mira, nosotros estamos subiendo, no está totalmente terminado, pero en www.vertical.cl estamos subiendo paulatinamente todo el material audiovisual que hemos hecho. Todos los documentales, todos los libros, todo. Entonces, si se meten a ese sitio, hay una cosa que se llama Biblioteca Audiovisual y ahí pueden ver varios documentales, varios libros, varias información de lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Por ejemplo, hay uno que acabamos de liberar, que de un viaje que hice en los The Footsteps of Shackleton, en la Antártica. Entonces está bien bonito, bien bonito. Rodrigo, te quiero agradecer por tu tiempo y haber compartido tu experiencia con nosotros. Encantado, un placer. Nos vemos en el futuro. Gracias, muchas gracias, Gabriel. Gracias, Rodrigo. Chao. Chao, chao. Yo me quedo solamente un minuto más, ahora que despedimos recién a Rodrigo Jordán, para agradecerle a toda la gente que participó en este live. Estuvo Begoña Varas,
estuvo Giovanna Fuentes, harta gente que escribió párrafos completos de comentarios y preguntas van a quedar disponibles ahí para que la conversación pueda seguir vía el chat. Claudia Valenzuela también, Marcelo Matamala con preguntas espectaculares, las leí así de reojos y me parecen súper interesantes y les agradezco también por estar ahí de forma activa. Les quiero recordar que mi canal de YouTube está disponible de forma gratuita para que puedan ver todas las grabaciones de episodios anteriores de este podcast con distintos invitados y les agradezco también su atención y que podamos pronto seguir entonces aprendiendo juntos y desarrollándonos como personas y como profesionales. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.